días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. Ya la última edición antes del verano, pues pararemos y luego volveremos en septiembre. El 14 de abril de 1912 es una de esas fechas que quedan marcadas en la historia de la humanidad. Como muchos presuponéis, la temática del Fater Talk de hoy es la fecha en la que sucedió una de las mayores tragedias de la navegación marítima, el hundimiento del Titanic. Seguramente también se venga a la cabeza, de forma pues casi instantánea, la excepcional película dirigida por James Cameron, que se estrenó en 1998 y que fue ganadora de 11 premios Oscar, y gracias a la cual pudimos conocer lo que sucedió al transatlántico más famoso de la época, más allá, por supuesto, de la bonita historia de amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y os preguntaréis por qué hablamos en un Fater Talk del Titanic, ¿no? ¿Qué relación guarda, ¿no? Esa tragedia con la seguridad laboral? Bueno, pues gracias al invitado que tenemos hoy, Antonio José Millán, vamos a ver en los próximos minutos cómo muchas de las causas y errores que provocaron el hundimiento de Titanic son muy parecidas a las que hoy, 110 años después, son responsables de muchos accidentes laborales que ocurren en nuestro país cada día. Lo cual nos lleva a recordar el refrán que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Buenos días, Pepe. Bienvenido. Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, Muchas Pepe gracias Millán, por invitarme. encantado de tenerte ahí con nosotros. Pepe Millán, por hacer un muy breve extracto de su currículum, porque es amplísima, y de su trayectoria, decir que es director de la cátedra AXA de Prevención y una de las voces con mayor experiencia dentro del mundo de la prevención de riesgos laborales. De hecho, fue el ganador del premio extraordinario a la trayectoria profesional en nuestros premios clásicos de Aldívar el año pasado. Por si no fuera suficiente su impresionante currículum, Pepe Millán es además promotor del primer y único pabellón de cultura de la prevención existente a la fecha en nuestro país, que está situado en el Parque de la Ciencia de Granada. Y además es comisario de la exposición ¿Pudo evitarse la tragedia de Titanic? La importancia de la prevención. Con lo cual creo que va a ser un Fater Talk de lo más interesante. Pepe, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco, háblanos sobre esa exposición tan interesante de la que eres promotor, que como he dicho se llama ¿Pudo evitarse la tragedia de Titanic? La importancia de la prevención. ¿Por qué el origen de esta exposición y cómo surge un poco la idea, ¿no?, de enlazar cosas que parecen tan diferentes como la prevención, tomando el ejemplo del Titanic? Bueno, pues la verdad es que el Titanic, como es obvio, es un accidente mítico, ¿no? Entonces, a la hora de divulgar la prevención, tocar la parte sensible de las personas, pues no es igual que explicar la prevención desde una óptica más burocrática y más elemental. Y nosotros, este año se cumple el 110 aniversario del hundimiento del buque, y con motivo de esa fecha, igual que el año que viene es una fecha capicúa, es el 111, queríamos aprovechar, moviendo la exposición, en el sentido de que coincidían también otras fechas efemérides y queríamos unirlas. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, la exposición la acabamos de terminar de exponer en Málaga con motivo del 50 aniversario del nacimiento de Salvamento Marítimo en Cruz Roja, que se cumple justamente este año, ¿no? Y queríamos también que fuese un homenaje a la Ley de Prevención, que en 2020 cumplía su 25 aniversario y que por razones de pandemia no pudimos hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que la exposición lo que trata es de ligar la ley de prevención, el dictado, el articulado de la ley de prevención, con las circunstancias, con las diversas circunstancias que concurrieron en el hundimiento del buque. En este sentido, este año tenemos previsto acabar con alguna otra exposición que culminaremos, Dios mediante, en Madrid, y el año que viene pues querríamos recorrer la cornisa cantábrica, porque es la efeméride, se cumplen el aniversario de distintos institutos regionales. Nos las han pedido también algunas empresas importantes y, desde luego, si la exposición sirve para divulgar la cultura de la prevención y para hacer reflexionar, pues magnífico. Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por la valentía, ¿no?, de montar una exposición de este calibre y de llevar a la práctica esa idea, ¿no?, de relacionar dos cosas que aparentemente tienen tan poco que ver, ¿no?, como es el Titanic, ¿no?, y la prevención, pero que, como vamos a ver en los próximos minutos, tienen muchas cosas y sobre todo muchas causas en común, ¿no? Bueno, el Titanic se puede decir que nació desde el exceso de confianza, ¿no? Se habla que era el buque más grande hasta la fecha construido, el más lujoso y el que también se pensaba que era insumergible, ¿no?
Ese exceso de confianza a veces también sucede en prevención, ¿no? El trabajador, con el paso del tiempo, pues adquiere un exceso de confianza, minusvalora el riesgo, empieza a perder la percepción del riesgo de sufrir un accidente, ¿no? Sumando así poco a poco pues, papeletas, ¿no? Que al final le llevan a hacer, pues, a sufrir un accidente de trabajo, ¿no? O desde el punto de vista del empresario, hay ese también a veces exceso de confianza de pensar, bueno, que mi empresa es perfecta, que aquí nunca va a ocurrir un accidente, ¿no? Hasta que de repente pues, tiene un accidente grave o mortal, ¿no? Y se ve, como veíamos en el Fatetalk anterior, en el que tuvimos a Óscar Barrios, un fiscal, pues se ve imputado, ¿no? por un accidente de trabajo, ¿no? Este podría ser, creo yo, ¿no? El primer paralelismo, ¿no? Entre la historia del hundimiento de Titanic y la prevención, ¿no? Ese exceso de confianza que a veces se produce, ¿no? Hay que hablar en este caso de la dimensión de lo que es la confianza en el trabajo y la dimensión de la confianza en un buque de esta magnitud, ¿no? La confianza en el trabajo todos sabemos que es la imprudencia profesional. Cuando la ley dice no impide que sea accidente, la imprudencia profesional, fruto de la habitual confianza, ¿no? Y es verdad que la repetición, la costumbre, pues hace que uno baje la guardia y se relaje. Y ocurren accidentes de trabajo que la ley además lo deja abierto. Dice no impedirán, es decir, el legislador dijo no digo ni que sí ni que no, habrá que estar al caso concreto. En este caso yo creo que ese famoso exceso de confianza del buque insumergible y tal, que además Cameron en la película lo simboliza cuando el presidente de la compañía White Star Line, que es la compañía del Titanic, pues se acerca al ingeniero, el ingeniero era Thomas Andrews, era el ingeniero de los astilleros Harland and Wolff en Belfast, que por cierto cerraron hace un par de años, y entonces le dice, después del golpe con el iceberg, le dice, pero si esto es insumergible, ¿qué ocurre? Que cuando la seguridad del Titanic se analizó, se estudió, se diseñó, pues el ingeniero Andrew diseñó 16 compartimentos estancos, también llamados mamparo, 16 compartimentos estancos, de manera que preveía la posibilidad de un golpe, de un choque con cualquier otro barco, por ejemplo. Y en ese sentido había previsto que se anegaría, se rompería el casco y se anegaría un solo mamparo, un solo compartimento estanco. El problema fue que el iceberg, en lugar de dar un golpe, fue rozando, y al ir rozando fue abriendo una a una vías de agua en cada uno de los mamparos, de manera que se iban anegando sucesivamente conforme el iceberg, que por cierto rozó con la parte más dura, que es la parte profunda, y por debajo de la línea de flotación del buque, fue abriendo las chapas y fue abriendo vías de agua. En la película hay un momento en el que el ingeniero se va y coge unos planos, yo creo que está encima de una chimenea, y empieza a mirar los planos y claro, se da cuenta de sus cálculos. Él había previsto que a partir de 4 mamparos inundados, el barco podía hundirse. Como llegaron a anegarse 5 de los 16, él ya sabía, cuando le dieron el parte, que el quinto se había anegado, que el barco se hundía. No sabría cuánto tardaría, grosso modo, tenía unos cálculos, podría tardar 2 horas y tal y cual, y así ocurrió. Ocurrió que se anegaron todos. Fue rozando, y a partir del cuarto, pues el barco se hundía. De ahí ese mito de si esto es insumergible. Pero claro, la capacidad que tenía el barco en seguridad era altísima. También es cierto, hay que decir, y saldrá a lo largo de las charlas, y no lo aclararé, que es que el Titanic tenía un solo casco, porque en aquella época no existía la soldadura, y entonces el barco llevaba remaches y llevaba un solo casco con chapas de unos 12 metros, llevaba 3 millones de remaches. Es decir, era frágil en ese sentido. De ahí que tuviesen que articular ese segundo sistema de seguridad, ese segundo mecanismo de ir aislando los compartimentos, y algunos se han negado. Pero de ahí viene el mito de la insumergibilidad. Sí, un exceso de confianza unido también a uno de los principios básicos de la prevención, ¿no? Que es el principio de multicausalidad, ¿no? Que es el principio que dice que todo accidente no tiene una única causa, sino que tiene varias, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz precisamente del hundimiento, ¿no? Se vio que el Titanic contaba con fallos, ¿no? Con fallos en el diseño del propio barco, tú lo has comentado, ¿no? Hace que los remaches que revestían la proa del barco
no eran lo suficientemente resistentes. Sí. Se habla también que el timón era demasiado pequeño y eso no le permitía girar con la suficiente velocidad que a lo mejor hubiese evitado el choque con el iceberg, nunca se sabrá. También, por supuesto, la falta, ¿no?, de botes salvavidas. Decían que bueno, solamente tenía capacidad para 1/3 del total de pasajeros, ¿no?, como así se vio, ¿no? Aparte que bueno, muchos salieron sin estar ocupados plenamente, ¿no? E incluso también se dice que los prismáticos de los vigías que estaban al tanto de vislumbrar icebergs tampoco eran los adecuados y que si a lo mejor hubiesen tenido prismáticos oportunos, hubiesen podido ver el iceberg con más antelación y poder haber tomado una decisión con más tiempo, ¿no? Todo esto, trasladado al mundo de la prevención, pues parece que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, pocos recursos destinados al servicio de prevención, puesto de trabajo con un mal diseño ergonómico, EPIs inadecuados, equipos de trabajo sin sistema de seguridad o que están anulados, en fin, tiene muy parecido. Sí. Yo, en línea con lo que hablaba de la conexión del Titanic con la ley de prevención, cuando la ley de prevención establece que la seguridad, la prevención comienza en el diseño y termina en el producto, es decir, en la concepción, ahí hay un primer eslabón muy importante en este accidente, que es, por ejemplo, el tema, decía, de un solo casco y con remaches, ¿no? El Titanic, esos remaches que aparecen a la izquierda son remaches rescatados del batiscafo, una vez que se encuentra el pecio del Titanic, ¿no? En los remaches del Titanic había dos tipos de acero. Es verdad que sobre el Titanic hay muchas leyendas y tal, y que era un acero con mucha escoria. Lo que sí es cierto es que el Titanic, estos remaches los hubo de acero dulce y de acero forjado. Con el acero dulce lo que se selló fueron las chapas de prácticamente del 60% del barco, y es porque se hacían con una remachadora hidráulica. Pero las partes más complicadas, las curvas, la proa, la popa, las partes más estrechas del barco, el acero era acero forjado y se hacía a mano. Lo hacían trabajadores que incluían el remache, lo calentaban y a golpe de martillo pues encajaban las chapas. Las chapas hidráulicas estaban cocidas, por utilizar una expresión, con hileras de aproximadamente tres hileras de remache. Estas últimas, las de las partes más pequeñas, las que estaban hechas a mano, remachadas a mano, pues tenían dos hileras de remache, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se encuentra el pecio, pues los norteamericanos, el laboratorio de la Universidad de Princeton, pues lo somete a una prueba. El acero se suele someter a una prueba que se llama la prueba Champy. En la prueba Champy, o el ensayo Champy, como se conoce, lo que se hace es estudiar la transición del material, la transición de dúctil a frágil. Un material frágil es un material que se rompe, y un material dúctil es un material que se flexiona. El ejemplo que siempre se pone es el chocolate. Si yo caliento chocolate, pues lo doblo. Si lo tengo frío, lo rompo. ¿Qué ocurre? Que el nivel de fragilidad... el agua estaba a -2 grados aquella noche. Y el nivel de fragilidad del metal estaba por encima de 0 grados. Cuando se golpea, normalmente la prueba se le da con un golpe, con un péndulo al metal, el metal se partía. Y se partía porque además tenía muy poca tenacidad. En este tipo de pruebas la tenacidad consiste en la cantidad de energía que es capaz de absorber el material una vez que se le da el golpe, ¿no? Y entonces, claro, si la fragilidad, es decir, la rotura, estaba por encima de 0 grados y el barco iba sumergido en un agua que estaba a -2 grados, estaba claro que cualquier golpe rompía los remaches, más allá de la calidad, de la no calidad. Y luego has tocado otros temas que son muy interesantes, porque, por ejemplo, con respecto al timón, la información que yo tengo, esta parte del timón, nosotros simplemente se la ponemos en una especie de miscelánea en la exposición, haciendo mención al último libro que tuvimos ocasión de leer, que es un libro que se llama Good and Gold, bueno como el oro, y está escrito por una escritora británica que se llama Louise Patten, que era la esposa del secretario de Educación, es un lord del Partido Conservador. Entonces ella, curiosamente, es la nieta del segundo oficial del Titanic, de Lee Toller. Y en este libro, salió en el año 2010, dice que
que relata el secreto mejor guardado de la historia, que su abuelo lo ocultó por ser fiel a la compañía White Star Line y evitar indemnizaciones, etc. Y dice que el problema fue que el timonel obró como si el barco, cuando tuvo que maniobrar, como si el barco se fuese un barco de vela, siendo un barco de vapor. Esa hipótesis es relativísima, porque ahora después, si queréis, os explicaré algún experimento que hemos hecho con el Colegio de Ingenieros Navales y vemos que el barco siempre, cualquiera que hubiera sido la maniobra, siempre golpea, si giras a estribor, si gira a vapor, si aceleras la velocidad, si reduce velocidad, si paras máquinas. De hecho, tenemos un interactivo en la exposición que la gente puede automaniobrar y ver cómo se producen esas maniobras según lo que hagan, ¿no? Y siempre choca con el iceberg. Bueno, visto lo visto, pues se podría decir que cada acción de trabajo que ocurre es realmente como si fuera un pequeño hundimiento de Titanic, ¿no? A pequeña escala, en el sentido de que multitud de pequeños errores concatenados, ¿no? Que al final... Carlos, si perdona un segundo, y me has tocado dos temas muy interesantes, porque has tocado el tema de los prismáticos. El tema de los prismáticos es uno de los temas más importantes, porque, bueno, más importantes, aclaro. Cuando el barco va a salir de Southampton, en Inglaterra, hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, pues la compañía White Star Line, al segundo oficial, que era David Blair, le cambia el turno. Y David Blair, pues sin darse cuenta, pues se queda con la llave de la cajita que va en la cofa del barco. La cofa es el puesto del vigilante, que es ese puestecito que está en lo alto del mástil, y ahí el vigilante era Frederick Fleck, y este tal Frederick Fleck, que fue el que gritó iceberg, cuando va a su puesto de trabajo, pues no puede abrir la caja, pues no tiene la llave de la cajita donde están los prismáticos, ¿no? Un tema tan elemental como este, la ley dice que los trabajadores tienen que tener equipos adaptados a su puesto de trabajo. Si eres vigilante de un barco y no tienes prismáticos, pues va como el que va en el autobús, ¿no? Cantando al salir del campamento con una manzana. ¿Y qué ocurre? Que esta criatura, cuando investigan el accidente, el comité de los Estados Unidos le pregunta: ¿a qué distancia ha visto usted el iceberg? Y dice: yo lo viste a 400 metros. Sin prismáticos, claro. Y dice: ¿y a qué distancia lo hubiera avistado usted con prismáticos? Y dice: a 1 kilómetro, 800 metros. Claro, supuestamente el barco hubiera maniobrado y virado. Lo que sí tengo que decir o advertir es que la mayoría de la literatura habla de que la noche era muy peculiar, ¿eh? Había un anticiclón y probablemente la franja blanca que generaría el iceberg con la ola, con el agua al ir chocando, no se veía. Era un agua calma, etcétera. O sea que había unas condiciones meteorológicas que dificultaban un poco esa vigilancia. Y luego, por supuesto, cuando has hablado de los botes, es curioso porque, aparte que la ley prevé que las medidas para las emergencias tienen que ser las adecuadas en función del número de personas a las que pretendan salvar, pues la legislación de la época exigía botes en función de las toneladas del buque, no del número de pasajeros. Y es más, el ingeniero Thomas Andrews puso más botes de los que había en principio planeado, pero la compañía dijo: ¿por qué no quitamos estos botes de sobra del puente y hacemos un peaje para los pasajeros de primera? Y hay una foto simbólica donde se ven paseando 2 personas o varias por la cubierta, y en ese tramo había botes salvavidas. Es decir, que la legislación, y luego, por supuesto, efectivamente te has dicho que algunos botes iban incompletos, fruto de que uno de los oficiales dijo: mujeres y niños primero, en tanto que otro oficial no estaba formado, dijo: solo mujeres y niños. O sea que la verdad es que concurrieron circunstancias en que la ley está prevista solventar. Qué delgada es a veces la línea entre cuando ocurre un accidente o no ocurra, ¿no? Es decir, al final es cuestión de matices y cosas que parecen que no tienen importancia, pero que todas ellas sumadas al final dan lugar al accidente, o en este caso a la tragedia, ¿no? del Titanic. Totalmente. Bueno, pues a lo largo de la historia, cada cierto tiempo se producen lo que hablamos, ¿no? Tragedias que suponen un antes y un después, ¿no? Es decir, que de tal magnitud que marcan para siempre, ¿no? el discurrir de, pues en este caso del Titanic, en la navegación marítima, ¿no?
Son lo que también se llaman cisnes negros, ¿no? Con el Titanic y la seguridad marítima que desde entonces se implantó numerosas mejoras, pasó con el 11S y la seguridad aérea, que no voy a contar la cantidad de controles que se impusieron a raíz de aquello, o el accidente de Chernóbil y la seguridad radiológica, ¿no? Son tragedias que se van dando a lo largo de la humanidad que sirven pues como para marcar un antes y después e implantar mejoras que hasta ese momento no había, ¿no? Sin embargo, a pesar de que cada año se producen un número considerable de accidentes graves y mortales en nuestro país, y que podía ser ese cisne negro, ¿no? Y marcar ese antes y después, ese gran cambio parece que nunca acaba de llegar, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Que no se haya producido ese gran cambio todavía en prevención. Bueno, yo creo que por la atomización, es decir, los accidentes graves y mortales, la dispersión de los accidentes graves y mortales en materia de seguridad, prevención con carácter general en las empresas, pues yo creo que, primero, desde luego está claro que después de un accidente se toman las medidas adecuadas para que no ocurra, siempre con cuidado en el sentido de que una de las cosas que a mí me preocupa a la hora de analizar la seguridad es el conocido sesgo de retrospección. Es decir, algo así como hacer la quiniela los lunes. Si hubieras hecho esto, claro, eso además en la legislación está protegido. O en alguna ocasión he contado que eso figura en la ley de consumo en materia de juguetes y tal, en el sentido de que no prejuzga culpabilidad el hecho de que no hubiera estado puesto antes. Y eso los americanos lo tienen muy claro. Muchas veces he puesto el ejemplo del tren Alvia. Cuando estaba tenía el sistema ASFA y no el RTMS, que era el europeo. Si cuando fue el accidente ponen de inmediato el RTMS, pues el juez hubiera dicho, ve usted, si esto hubiera estado puesto, ¿qué ocurre? Que para no retraer el arreglo de ese problema, para que la persona no oculte cómo se podría haber evitado el accidente, eso no prejuzga culpabilidad. De manera que ocurre el accidente, ponemos el freno RTMS y no pasa nada, y luego tendremos el juicio, pero eso no prejuzga culpabilidad. Bueno, pues en este tema de los accidentes que decía, mortales y graves, como hay mucha dispersión, pues casi toda la política preventiva pues está muy orientada a las buenas prácticas, a ver si copio, ¿no? Esa especie de benchmarking, a ver si copio de aquel, a ver cómo lo hizo y cómo no me ocurre. En materia de cisnes negros hablamos de temas mayores, ¿no? No digo accidentes mayores en el sentido jurídico del término, sino temas mayores. Y desde luego el Titanic dio lugar, como ponéis ahí, a que apareciese un convenio que fue el convenio SOLAS, que es un convenio, yo no sé por qué edición irá, ahora irá por la 7ª edición. Los buques tienen doble casco, por supuesto tienen que tener botes salvavidas, hoy ya hay botes de última generación que llevan incluso alimentos dentro y geolocalizadores, etcétera. En fin, hubo un cambio altísimo. Y en la aviación también se ha producido, pero no ya por el 11S, que el 11S nos ha inundado, nos ha negado los aeropuertos de controles de explosivos, en los zapatos, siempre porque han descubierto a alguien que lleva explosivos. De cada accidente ocurre. Y un tema muy interesante, por ejemplo, en aviación, es que la Federación Americana de Aviación, en el año 2013, dictó lo que ellos llaman una SAFE, una regla de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos habían detectado lo que denominan el capitán Siliz, y es que en los accidentes analizados aéreos en los últimos 10 años habían visto que había un abuso del piloto automático, de ahí que hablen del capitán Silicio. Y esa SAFE, esa recomendación a las compañías, obliga a que el piloto lo haga manualmente al menos la mitad del trayecto. ¿Por qué? Pues porque el automatismo acaba con las destrezas. Entonces, cuando hay un incidente, pues vieron que los pilotos no tienen habilidades, que ha habido accidentes por falta de habilidades, fruto de que una vez que está en punto de automático, pues comienzan a hablar. ¿Qué es tu hijo? ¿Qué hace? ¿Qué estudia? Pues no, me mudo, ¿dónde veraneas? Y tal. Y luego, por supuesto, en materia nuclear, como decía, pues yo creo que Chernóbil ha servido fundamentalmente para generar un movimiento antinuclear muy importante, ¿no? Igual que ha ocurrido con Fukushima, ¿no? Por tanto, de los cisnes negros salen grandes remedios. Tú decías antes que, yo lo digo en otros términos, utilizando al poeta Rilke, solo la historia os librará de la historia, ¿no? Es decir, que sirven para mejoras contundentes.
Ojalá, ¿no? Ojalá llegue en prevención ese gran cambio, ¿no? Y la prevención adquiera esa importancia y peso que merece tener, ¿no? Porque desde Sí. luego los datos ahí están, ¿no? Cada año cientos de accidentes graves, mortales y bueno, con que hubiera uno ya sea suficiente, pero si encima hay más, pues con más motivo todavía, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de lo que hablamos un poco antes, ¿no? De esos pequeños matices que parece que no tienen importancia, pero que al final se ve después que tienen mucha importancia en el accidente o en este caso la tragedia del Titanic, ¿no? Se habla que antes del hundimiento, cuando el Titanic ya estaba dañado por el iceberg, lanzó un telégrafo, pues en aquel momento el medio de comunicación más avanzado que había por entonces, un mensaje de SOS a los barcos que había por la zona, pues para pedir auxilio, ¿no? Sin embargo, el barco que estaba más cerca del Titanic no recibió ese mensaje de ayuda porque el telegrafista de ese barco decidió cortar la comunicación con el Titanic porque al parecer, pues bueno, no hubo mucho feeling entre el telegrafista del Titanic y el de este barco, ¿no? Al parecer el telegrafista del Titanic le dio una mala contestación al telegrafista de este barco y a raíz de eso pues decidió cortar la comunicación y descolgar el telégrafo, ¿no? Con lo cual después no recibió ningún tipo de alerta de SOS que permitiera, ¿no? Prestar auxilio, ¿no? ¿Cómo de importante es cuidar la comunicación en prevención, ¿no? Y sobre todo el mensaje que queremos trasladar, ¿no? A nuestros trabajadores, a nuestro equipo? Bueno, en este caso que cuentas, de verdad, en la exposición, en este caso, lo que se asocia con la ley de prevención es en la coordinación de actividad. Es decir, en un determinado espacio concurren distintas empresas, en un determinado espacio, en este caso, concurren distintos buques, ¿no? En una situación además de riesgo, ¿no? El tema que cuentas es que el primer barco que avisa a los barcos que están en la zona es el California. El California avisa a los barcos de que cuidado, que hay grandes bloques de nieve, de hielo, que vienen a una velocidad importante y que hemos parado. Entonces se lo lanza al Titanic, entre otros, ese mensaje lo recibe el Titanic. Lo que pasa es que, como decía, la tormenta perfecta aquí es que se dio, porque resulta que esa cabina de radiotelégrafo que estáis ahí poniendo en la imagen es la cabina de los dos radiotelegrafistas de la empresa Marconi, porque el radiotelégrafo del Titanic iba subcontratado con la empresa Marconi. Entonces, en esa cabina había una avería 2 días antes y no había manera de arreglarla. Y aquella noche que parece algo, bueno, una serendipia, aquella noche se arregló. Pero había colas de telex de pasajeros a sus familiares, pues lo típico, después de 2 días, pues ahí había estaban atascadas la emisión de telegramas. Hemos comido muy bien, qué bonito es, hemos estado en un gimnasio, tuvimos un baile anoche, etcétera, etcétera. Y cuando los radiotelegrafistas del Titanic reciben el radiotelégrafo del California, deciden dar prioridad a los telex de salida. Y entonces, en un momento de tensión, porque tiene mucho cúmulo de trabajo, pues le da una mala contestación. Hay versiones que le dicen, bueno, voy a omitir el puñeta, ¿no? Por decirlo suavemente. ¿Qué ocurre? Que en esa controversia, el capitán del barco Carpathia, que era el capitán Stanley Lord, pues le avisa un suboficial de que está viendo señales blancas. Entonces se levanta incluso de la cama, va a verlas, tiene dudas, pero las achaca a otro barco que pasa. Incluso algunos creen que lo que hay es una fiesta y están tirando cohetes, etcétera. Y hay una gran controversia. De hecho, tengo que decir que uno de los problemas que tuvo el California es que los estudiosos del Titanic están divididos entre lordistas y antilordistas, porque hay partidarios del capitán Lord y antipartidario del capitán Lord, en el sentido de que no hizo eso, de que fue culpable, que no fue culpable. El análisis más severo que hay ahora mismo sobre el comportamiento del Carpathia es cuando ha aparecido el pecio del Titanic, se han estudiado las distancias a las que estaba el Carpathia para poderlo haber socorrido. Una hipótesis que disculpa al capitán Lord es la de que el Titanic, al caer, las tormentas, las corrientes, lo hayan movido de posición. Lo cierto es que hay partidarios de que a esa distancia
era mentira, no pudo ver esas señales a esa distancia, ¿no? Y entonces, el último dato que se ha analizado es que el California llega a la zona del Titanic a las 7:30 de la madrugada. Llega a esa hora ya estaba el buque Carpathia, que es el buque que había recogido a los náufragos, y ya se iba para Nueva York. Lo que le dice el Carpathia al barco California es que haga una batida por la zona por si encontrase algún otro náufrago, pero ya muy residual, ¿no? Que de hecho no encuentran a nadie, a ningún superviviente, ¿no? Entonces, bueno, falló coordinación. ¿Fue culpable el del California? Pues por no persistir, pues como no sabes lo que va a pasar, te enfadas con un barco que te diga, oye, vete a fray puñeta. ¿Fue culpable concurrió? Si el del Titanic no está averiado y no tiene colas de telegramas, pues no ocurre, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sí está claro es que faltó coordinación, eso es obvio, ¿no? Fuese quien fuese. De hecho, hubieran llegado barcos cercanos y hubieran rescatado a los náufragos. Y desde luego este en principio era el barco más cercano. Lo que ellos defienden es que la lejanía que tenía es falso de que hubiesen sabido interpretar las luces correctamente, ¿no? Sí, seguramente sea una de las asignaturas pendientes, ¿no? La prevención, las actividades empresariales, que no deja de ser pues comunicación, ¿no? Es decir, intercambio de información entre los protagonistas, ¿no? Entre las empresas que van a participar, van a trabajar en un mismo lugar, ¿no? Claro. Cómo trasladamos el mensaje, el cómo utilizar bien el lenguaje para conseguir nuestro propósito y al fin y al cabo pues hacer de la prevención pues algo atractivo, ¿no? Mira, el año pasado tuvimos la suerte de tener aquí también en un Fater Talk a uno de los mayores expertos, ¿no? en PNL, en programación neurolingüística, que es Xavier Pirla. Dejó muchas reflexiones y muchas frases interesantes. Yo me quedé con una que decía que no hablamos a las personas, sino que hablamos a los cerebros de las personas, ¿no? Lo cual, ese matiz parece que no, pero entendiendo eso y como punto de partida, creo que si entendemos lo que significa esa frase, seguramente mejoraríamos mucho la forma en cómo nos comunicamos en prevención, ¿no? Hombre, claro, el tema quizá de comunicación más ajustado que yo he leído, por lo menos que conozco, es el del accidente de los rodeos, es decir, que después de aquel accidente cambia la comunicación aérea, es decir, porque algunos términos no se entendía, incluso el controlador aéreo no dominaba bien el inglés y cambiaron las claves, ¿no? Internacionalmente. Bueno, volviendo a hacer un símil con el Titanic y ya pues, un poco en plan filosóficos, ¿cuáles son los icebergs más peligrosos a los que actualmente se enfrenta la seguridad laboral y también en un futuro más cercano? ¿Cuáles son los retos, ¿no? Los icebergs más peligrosos? Bueno, los icebergs, bueno, ojalá supiese yo con exactitud cuál, ¿no? Pero, vamos, a mí se me antoja pensar que los grandes problemas ahora, más que estén de moda, porque todo el mundo hable de ellos, son los problemas de salud mental, la psicosociológico, porque el contexto primero lo abona, es decir, la situación de incertidumbre que hay mundial después de una pandemia, de crisis, de guerra, el problema de los cambios que operan en las empresas, ¿no? La transformación del trabajo, el debate que hay abierto, si va a haber teletrabajo, si no va a haber teletrabajo, el empeño de las empresas en la retención del talento, que esto de la retención del talento queda muy bien en las empresas de vanguardia, en las grandes multinacionales, pero esto va a ir bajando el escalón, y hay un tema muy curioso, porque ya se ha estudiado siempre en psicosociología, lo estudiaba Heffer, que es que el salario no es todo, ellos le han llamado siempre a eso factores de higiene, le llaman baterías, porque una vez que pasa un tiempo lo engulles, lo digieres y pasa a tu cuerpo y no le das valor, acaba. Entonces el objetivo es poner generadores en las empresas, ¿no? Y en ese sentido hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que en el libro de la innovación que sacó la Unión Europea hace ya años, cuando estaba de presidenta de la comisión Henrique Besson, la francesa, sacó un libro que al final daba 8 o 10 entregas simbólicas sobre los cambios que venían en la empresa y son los cambios que ya están. Hablaba de unos puestos controlados hacia unos puestos con responsabilidad autónomos, de unas tareas simples hasta unas tareas complejas. Los jefes decían que las jefaturas pasarían de ser árbitros a ser líderes, es decir, y todo eso ha ocurrido. Yo recuerdo que hace años pues ser mecanógrafo, yo examinaba a la gente en pruebas para la administración y le exigíamos velocidad mecanográfica. Y entonces para dirimir metíamos elementos, la curtosis.
y tal y cual. Y claro, y la gente, y bueno, y hay cosas muy interesantes, porque la gente no sabe, o no sabía, o no todo el mundo, que la máquina de escribir en la que escribían es una máquina QWERTY que tiene en el meñique izquierdo la A y la S, que son las letras más frecuentes británicas, porque la máquina, las varillas se atascaban y dijeron, ergonómicamente, ¿qué hacemos? Pues en lugar de adaptar la máquina a la persona, que la persona se adapte a la máquina, y así va más despacio y las varillas no chocan. Y entonces a estas criaturas las examinadas de mecanografía, eso, una prueba de esa hoy sería irrisoria, ¿no? Entonces, claro, eso ha mutado y ha mutado muchísimo, muchísimo. ¿Las máquinas van a ser democráticas o van a ser autoritarias? Porque si las máquinas son democráticas y te ayudan, fenomenal. Si las máquinas son autoritarias y te echan, yo no hablo de un nuevo ludismo, no va a haber pedradas contra las máquinas, pero sí va a haber depresión. Lo que antes era extramuros, externalizar el conflicto, ahora se ha interiorizado, ¿no? Entonces el tema va a ser de salud mental, porque en ese contexto hay violencia, y la violencia es conflicto, y el conflicto ha llegado a las escuelas, ha llegado a las empresas, y yo creo, por eso digo, que ese es el cisne negro que nos rodea, vamos, sin duda alguna, sin restar importancia a cualquier otro problema, pero ese es el mayor, ya que hemos hablado de iceberg. Sí, la verdad es que todos los que nos dedicamos a la prevención tenemos un futuro por delante apasionante, ¿no? Es decir, tenemos los retos que ya veníamos tradicionales, ¿no? Que ya veníamos arrastrando y que todavía no hemos solucionado, sí. Y se van a sumar pues todos esos nuevos retos que tú acabas de comentar, ¿no? Bueno, te quiero decir una cosa, Carlos. No sé qué éxito tendrá en esta dialéctica avance y tranquilidad, por utilizar un término que seguro que no es el acertado, pero no sé si habéis leído que en 2020 se han vendido 1.000 millones de teléfonos tontos. Llaman teléfonos tontos a los que no son smartphones, ¿eh? Y no sé si habéis leído que la encuesta que acaba de dictar Reuters con la Universidad de Oxford habla de que el 60% de la población se está desconectando de los informativos. Se ha desconectado, porque no les aporta más que tensión, etcétera. Eso es la punta, hablando de iceberg, es la punta de un iceberg que viene. Pues yo creo que va a haber movimientos sociales muy importantes de ruptura parcial de los modelos, que van a hacer reflexionar a los modelos para replantearse, porque como en todas las organizaciones hay 4 partes: inicio, consolidación, desorganización y reorganización. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en una desorganización por mucha informática, digitalización, que nos va a llevar a una reorganización en la que va a tener parte estos movimientos sociales y esta reflexión de, no te digo felicidad, pero sí de estabilidad emocional. Sí, al final, bajo mi opinión, ¿no? Lo más importante es anticiparse, prevenirse y bueno, ver con antelación los acontecimiimientos, ¿no? Para eso, claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues otra vez hacer un símil con el Titanic, tener unos prismáticos adecuados, ¿no? Es decir, no tener los prismáticos de corto alcance que tenían los vigías de Titanic, sino tener otros que nos permitan anticipar. Claro, esos prismáticos. Y luego además hay un tema muy importante, que es que la gente que estemos formados, Carlos, porque y la formación tiene que ser de por vida y permanente, ¿no? Y la ley de prevención habla de formación, y habla de formación teórica y práctica, que yo siempre pongo el símil del extintor. Primero, si tienes extintor en casa, que seguramente no se tiene. Y segundo, si has hecho una práctica. Porque fíjate, en el Titanic hay un tema muy interesante, que es que hay el capitán del buque que va en auxilio de los náufragos, el buque es el Carpathia, es el capitán Arthur Rostro, y fue condecorado por la reina, nombrado comodore y tal, por su actuación, porque estando dormido, digamos, en su cama, pues lo despierta un marinero y le dice que hay que socorrer a un barco, tal y cual. Y estando soñoliento, que se está vistiendo, toma más de 16 decisiones acertadas. Entonces, esa cualificación tan especial a mí siempre me llamó la atención, y cuando estudiaba el tema recuerdo que leí del profesor James Reason. James Reason es un catedrático de Manchester, este hombre es muy mayor, pero es probablemente el mejor especialista del mundo en grandes siniestros. Ha estudiado el accidente del Challenger, todos los grandes accidentes del mundo, ¿no? Y yo coincidí en Granada con él en unas jornadas y le pregunté, profesor Reason, ¿por qué llama héroe al capitán Rostro en sus libros? Y me dijo,
Pues porque yo he tratado, Millán, de enlatar, era la frase que utilizó, además no se me olvida, enlatar a estas personas, tipificar a estas personas, pero no lo he logrado. Por eso les llamo héroes. Son personas que se salen de lo común. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en prevención yo he observado muchas veces que en los planes de emergencia, pues a la hora de nombrar la brigada, pues dicen Ricardo Fernández, tu brigada, tú cubres cuarta planta, pero nadie ve la cualidad, la actitud, la capacidad. Claro, nombrar en un papel a gente es muy fácil, pero cuando hay una emergencia, si no tiene práctica, enseñanza práctica y desde luego no tiene cualidades, el plan de emergencia no sirve para nada, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que ponemos en la exposición, porque es muy interesante y es un guiño a que las personas que se designan para puestos de responsabilidad tengan práctica y cualificación y actitud, ¿verdad? Bueno, Pepe, a modo ya de resumen, ¿no? Y para terminar este viaje que hemos hecho, ¿no? por la historia del Titanic, más rápida, ¿qué enseñanza nos aporta a la prevención y si hemos aprendido algo? ¿Has servido para aprender algo? Bueno, nosotros la enseñanza que hemos aprendido muchísimo. De hecho, yo hablaba antes de los cambios que había habido en el convenio SOLAS, ¿verdad? En el convenio SOLAS. Yo creo que el Titanic, el utilizarlo nosotros es por el carácter, sobre todo el carácter mítico y la enseñanza emocional. El tema de la enseñanza emocional es muy importante. La formación, yo me atrevo a decir que lleva muchos años muy burocratizada, muy sistemática. De hecho, si uno coge desde los niños, donde hay movimientos sobre todo en Italia, que dicen, oye, ¿cómo puede a la hora de comenzar una clase en un pasillo oírse cerrarse las puertas como si estuviera uno en un campo de concentración, ¿verdad? Un silencio absoluto, falta luz, falta color en la infancia. Y entonces, en este caso, la formación necesita el componente emocional. Ya que has hablado tú del 11S, yo muchas veces he preguntado en clase, ¿dónde está usted el 14 de marzo del 2010? No lo sé, 17. Y dice, pues no lo sé. Y en cambio le pregunta, ¿dónde estaba el día del 11S? Y te dice, pues estaba con mi prima. Es decir, ese reflejo, eso que ya los griegos llamaban en el dios del tiempo el Kairos. El dios Kairos, que es el dios que te deja la huella de la vida. Cuando ellos tenían tres dioses, el dios Cronos, el dios Kairos y el dios Aion. El dios Cronos es la nada, es un reloj para nosotros, el cronómetro. El dios Kairos es tu vida. Si yo te preguntase, Carlos, que no te lo voy a preguntar en público, obviamente, sobre todo para que no me desveles tus secretos, Carlos, ¿qué ha sido tu vida? Pues tu cerebro va a hacer un recorrido y un extracto y una selección y va a hablarme, me va a contar lo que de verdad ha sido su vida, lo que se te ha quedado. Pues entonces, todo lo que sea acercarse a eso, a la parte emocional, eso es consolidar formación. Luego vendrán las destrezas, etcétera, ¿no? Y entonces por eso el tema actual del que nos ha aportado esto como enseñanza y que nos debe inspirar en la prevención, a mí me agrada el movimiento actual en materia de competencias, porque toca tres patas o tres pilares que son fundamentales. Uno que es obvio, que es la aptitud. Usted tiene que saber. Si no sabes, es que el cerebro no te funciona. La segunda es querer, que esa es la actitud. Es como cuando un alumno entra en clase y va para cumplir el horario, pues no va a aprender. Y la tercera es las destrezas, saber hacer. O sea, saber, querer, saber hacer. Entonces, ese movimiento que hay actualmente en prevención debe ser muy importante, porque va a ser una vuelta de tuerca para que los prevencionistas salgan formados de verdad, por supuesto concienciados y de verdad. Y accidentes como este, y los grandes accidentes son los grandes motores que nos permiten que la gente los conozca. Por eso un accidente que ha sido como este, que ha tenido varias versiones de películas y que es actualidad y que estoy convencido que dentro de unos años, igual que el Parque Jurásico se está renovando ahora, pues se renovará el accidente del Titanic, pues es fundamental. Estos cisnes negros al final en la enseñanza, lamentable o afortunadamente, son fundamentales. Y hablando de eso, antes te dije que si se podía haber salvado el Titanic, me dije un momento, ¿por qué ocurrió y tal? Y te dije, hicimos una experiencia con el Colegio de Ingenieros Navales, en el sentido, con las maniobras. La única hipótesis, y hablo de hipótesis, de que el barco no hubiera
de que no hubieran naufragado, se hubieran salvado los 1.500 y pico personas que murieron, es que hubiese chocado de frente. Si el barco choca de frente contra el iceberg, la primera hipótesis es que se hubiera anegado un solo compartimento, no hubiera rozado. Y aún a riesgo de haberse hundido, hubiese tardado más tiempo, por lo cual hubiesen llegado los barcos a auxiliarlo y se hubieran salvado muchísimos más pasajeros. Repito que es la hipótesis más fiable. ¿Crees que pudo evitarse el hundimiento? Y bajo tu opinión, ¿es posible prevenir todas las causas que pueden generar un accidente? Se pueden prevenir todas las causas de un accidente, salvo que falle alguna barrera y desencadene el resto. Cuando yo hablaba de Rison, él defiende la teoría del queso suizo, que es que hay momentos en que caen todas las barreras. Entonces, cuando uno analiza a toro pasado el accidente, pues evidentemente es fácil. A priori, o hay una obsesión y una creencia en evitarlas, o se burocratizan, ¿eh? Y yo creo que nosotros ya hemos atravesado una época, digo la hemos atravesado porque ha pasado de mucha prevención papel. Hemos tenido una prevención papel por razón de que las responsabilidades se han multiplicado y ha habido un énfasis en penalizar las conductas y generar un miedo que ha llevado a la gente al papel, por otra parte. Y ahora es la era de la técnica. Hay que aplicar la técnica y la formación, porque aquí al final hay fallos humanos y fallos técnicos. El fallo humano se nos supone que, salvo que esté bien formado, es irreversible. Y el fallo técnico, pues cada vez hay más innovación y más garantía de que no ocurra, más tecnología. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en el Titanic si la tripulación hubiese estado formada de emergencia, si se hubiese hecho un simulacro? ¿Y cuántas vidas se salvarían cada año por accidente de trabajo si el trabajador recibiera una correcta formación? Bueno, en el Titanic se hubieran formado, pues me parece que te dije que se hubieran evitado 1.517 vidas, ¿no? De otras razones no se hizo un simulacro de emergencia porque parece que el capitán Smith pues cambió el día y decidió celebrar misa ese día. Y no dio tiempo porque ocurrió el cuarto día. En cuanto a salvar vidas en accidentes de trabajo, antes cuando la gente habla de las estadísticas en todos los foros, pues se habla contundentemente de muchos accidentes. Yo quiero dar un toque de atención a que gran número de accidentes son no traumáticos, ¿eh? La gente no está hablando de esto, son infartos de miocardio y no se puede separar las situaciones de estrés que se están viviendo y las situaciones de salud mental con los accidentes. Pues claro, según el foro se hablan de muchos accidentes porque queda muy bien, porque alimenta el nicho de trabajo, si queremos llamarle así, y por otra parte no se analiza que gran cantidad de accidentes son muchos in itinere, pero in itinere además con infarto, por infarto. Sí, y muchísimo, desde luego, yo la estadística que estaba barajando, los mortales, hablo de los mortales sobre todo, son accidentes provocados mucho por causas no traumáticas, es decir, infartos de miocardio, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver la estadística de accidentes. Y luego no ha existido nadie que haya puesto todavía lo que se llamaría un algoritmo del riesgo. Es decir, ¿a cuántas situaciones de riesgo se enfrenta una ciudad o un país o un polígono industrial para saber si se avanza o se retrocede? Claro, las situaciones de riesgo pueden ser infinitas, ¿no? No lo sé. Ahora mismo, por ejemplo, yo hablaba de accidentes de tráfico. Pues aquí en España estamos por reducir las velocidades y tal y cual. Y el otro día el director de tráfico. En Holanda están por los espacios abiertos, que consiste, en que no hay aceras y tú te cruzas con el tren, con el tranvía, con la moto, con la bicicleta, pero se supone que ahí lo que opera es lo que se conoce como homeostasis o compensación del riesgo en psicología, que es que cuando crees que estás en situaciones de peligro, tienes más precaución y entonces vas despacio y hay menos accidentes en Holanda y allí no hay aceras, la superficie de la calle es plana y tú miras, hay unas señales y te cruzas. Yo voy en Alemania y me cruzo frente a un tren, a un tranvía, y me echo a un lado y el tranvía pasa. Y aquí, para que pase un tranvía, pondríamos una barrera, 27 semáforos, es decir, porque hay una componente humana muy importante, repito. Yo no quiero ser cursi, pero quiero decir que el caso más claro que yo he visto de homeostasis o compensación del riesgo, es decir, la prudencia cuando tienes peligro o la osadía cuando no lo tienes, fue cuando se implantaron los pasos de peatones, que se multiplicaron los atropellos, porque la gente se entendía
se creía protegida porque estaba en su territorio el paso de peatones. Y el paso de peatones es una señal, no es una medida de prevención. Y se multiplicaron, bueno, pues de eso va. Como has dicho, había el doble de número de pasajeros que plazas en los botes de salvamento. ¿No crees que lo que más falló fue el no haber previsto un buen plan de emergencia y evacuación? Y también sigue preguntando, el accidente tal vez no se pudo evitar, pero el fallecimiento sí. No hubo un exceso de confianza que era insumergible, y por otro lado dicen que esa confianza también se trasladó a algunos pasajeros que pensaron lo mismo y no quieren subir a los botes. Por último, ¿qué nos puede decir de la orquesta Titanic, que trabajaron hasta el final como auténticos héroes? Yo a todos les diría sí, porque llevan razón. Falló en los planes de emergencia, etcétera, etcétera. Quizá lo más entrañable, me voy a ir a la última parte, que fue la orquesta del Titanic, que efectivamente parece que está confirmado que se quedaron encubiertas hasta el final cantando una canción. Hay un debate sobre la canción, pero es una canción muy bonita, que es Cerca de ti, Señor. Es una canción muy entrañable. Yo tuve la ocasión de oírla en Holanda a la orquesta de André Rieu. Tocó la canción en una plaza en el centro de Ámsterdam, y yo te puedo decir que la canción fue pues un lloriqueo, porque apenas empezó todo había 20.000 personas, todo el mundo llorando, ¿no? Porque ponía unas imágenes del Titanic que se veían patéticas, y se veían los músicos con el violín. Era una versión de una película antigua, pero claro, la tragedia era de tal magnitud. Y luego las personas que no quisieron subir a los botes, algunos fueron por pleno heroísmo. Ahora el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro, pues viene dando conferencias sobre los supervivientes del Titanic, ¿no? Y entre las historias que narra, por supuesto, yo creo que es el que más sabe en España de este buque. Además ha estado con náufragos, ha hablado con náufragos y tal. Entre la historia habla de matrimonios que Cameron lo simboliza, se quedan en su camarote abrazados y le anegan por amor, ¿no? Entonces, el Titanic está plagado de historias entrañables. Igual que está la historia del armador, de Bruce Ismay, que pegó un bote y se coló en el barco y vivió amargado, acabó suicidado, ¿eh? Acabó suicidándose al cabo de los años. Es decir, que a todos los que han preguntado, sí, faltó planes de seguridad, faltó formación, la gente se subió a los buques por las causas, no se subió mucho, algunos nos los dejaron, como decía antes, etcétera. Lo que sí es cierto es que es un foco de experimento y de reflexión magnífico. De ahí que os lo hayamos querido ligar a la ley de prevención. Muy bien, Pepe, pues llegamos al final. Si creíamos que sabíamos todo de Titanic, ya hemos visto que no, que hay multitud de factores que desconocíamos y que gracias a ti hoy pues hemos ido viendo con esa relación, ¿no?, que parece que imposible, ¿no?, con la prevención de riesgos laborales, pero vemos que comparten muchas cosas y causas sobre todo, ¿no? Así que un placer haber compartido contigo estos minutos y muchas gracias. Y yo un placer que me hayáis invitado, y muchísimas gracias también.